Estimados estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a tomar lista, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Álava, Presente. Álvarez, Presente. 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 Anzules, Asensio, Presente. Baidal, Carranza, Cayetano, Presente, ingeniero. Chalén, Presente. Loes, Presente. Córdoba, Presente. Cornejo, Presente, profe. Corneo. Corozo. Presente, profe. Cornejo no está. Del Valle, Sí, profe, presente. No me escucha. ya, Del Valle. Franco, Gómez, Isa, Gómez, Presente. Isa, Lanís, Presente. León, Jiwin, Lucas, Macas, Presente, ingeniero. Presente. Matute, Macas. Méndez, Presente. Montaño, Presente, Montaño. Carea, Presente. Orellana, Presente. Palma, Presente. Paredes, Ponce, Presente, Paredes. Ponce, Quinde, Presente. Quinta, ingeniero. Quitio, Robles, Presente. Rodríguez, Rudy, alias La Diva. Presente. ¿Cómo así viene a clase usted? Ay, el otra vez le pedí permiso, ingeniero. No, Bueno. nos da esa deferencia, nos hace ese favor de venir a clase. Muchas gracias. Sebechay Luis, Presente. Suárez, Presente. Vázquez, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Economista. Vera, Vivas, Ingeniero Berlín. Presente. Vera Belino, y Vivas, Presente. Yagual, bien, alguien que no ha sido nombrado. Economista, buenas tardes. Baidal. Baidal, ya, ¿quién más? Buenas tardes, Jennifer del Valle. A ver, uno solo una vez, por favor. ¿Quién llegó tarde? Franco, ingeniero, ¿puede ayudarme con la asistencia, por favor? Franco, un ratito, déjame buscar dónde está. Franco, ya, listo, ¿quién más? Profe, yo, Lucas. Carranza, ingeniero. ¿Quién? Carranza. Carranza. Ya, listo, ¿quién más? Giwin. ¿Cuál? Giwin, profesor. No le escucho. Giwin Zambrano. Digo, ya, ¿quién más? Lucas. Buenas tardes, Jennifer del Valle. ¿Quién más? Jennifer, ¿qué? Yagual. Jennifer, ¿qué? Del Valle. Del Valle. Listo, ¿quién más? ¿Nadie más? Diapositivas, por favor, al WhatsApp. Los grupos que van a exponer hoy día. Vamos a arrancar. Secretaria, ¿dónde está mi secretaria, por favor? Aquí, ingeniero. ¿Cómo está la secretaria? Hágame un favor, dígame qué grupos ya expusieron. Faltan de exponer los grupos, el grupo 3, el grupo 5, 6 y 7. Bien, grupo 3 al frente. Ya un momento, por favor. Comparta la diapositiva, por favor.
Ingeniero, una pregunta. Dígame. Y para los que no tienen grupo, A ver, yo la primera clase yo no pude estar porque creo que hubo un error en el Zoom, no sé. Nunca pude ingresar a la clase de esa, la primera clase. La segunda clase pude ingresar de ahí y ya vi que habían grupos, se expusieron y todo. ¿y por qué no tiene grupo para la segunda clase? Pues ya estamos en la tercera clase. La verdad yo no sé, pero yo oigo de grupos, pero no sé, revisé en el campus a ver si había algo, pero no había nada. No sé si organizaron o usted creó los grupos. Los grupos me lo enviaron ustedes mismos. Secretaria, a este niño, por favor, y a los niños que estén así también, agréguemelos. Si falta algún grupo de 5 y tienen 4, póngalo ahí. Si no, arme un nuevo grupo, depende de cuántos sean. Si son 3, 4, arme un nuevo grupo. Hable con mis secretarios. Niño, está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí me estaba comunicando con los compañeros y inclusive muchas personas ya se unieron al grupo esta semana. Que me envíen un mensaje por interno nomás y yo lo agrego, no hay problema. Grupo 3. Por favor, mis compañeros que estén del grupo 3 para exponer, que se hagan presentes y enciendan la cámara, por favor. Listo, buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 y nosotros vamos a hacer una exposición acerca de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, el origen y la evolución histórica de la misma. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Kinder. Derecho y origen de la evolución. Se tiene entendido que el derecho guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología y la historia. Y es el centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo. A continuación, en la siguiente investigación, nos retornaremos un poco más al origen para saber más profundo sobre este tema tan importante que cambió la sociedad. Bueno, como podemos notar, el término de derecho fue incluido en la sociedad, la cual iba a servir para poder conducir las sociedades agrícolas en la edad antigua, con el objetivo de garantizar la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta forma fue que el derecho había surgido de la mano de las formas primitivas de Estado. Siguiente diapositiva, le toca a otro compañero. Gracias. Bien, para acotar lo que en este caso la exposición que acaba de dar mi compañero, podemos decir que este término que es el derecho, poco a poco fue tomando lo que es una importancia y se hizo indispensable en el momento de delegar en ciertas autoridades el poder, como eran los reyes o los sacerdotes. También fue algo importante a la hora de determinar, en este caso, cuáles serían las reglas de sucesión de dicho poder, sus formas o entre otros. De esta manera, el derecho había empezado lo que es a tomar poco a poco forma, estableciéndose como una costumbre en la sociedad. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, iba transcurriendo lo que es la sociedad y iba cambiando sus ideales, la cual se hizo una sociedad un poco más compleja, se podría decir, donde también se complejizaron lo que son las leyes y así tomaron un poco lo que es la decisión de tener estas normas por escrito para así poder conservarlas, ya que las primeras normas y leyes se ejercieron oralmente. A continuación, mi compañero va a hablar un poco sobre lo que es la evolución, en este caso, Evolución. La evolución de los derechos humanos. Es una clasificación de los derechos humanos. Está clasificada en 4 tipos: derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, derechos de cuarta generación. Derechos de primera generación, que son civiles y políticos, siendo marcadamente individual y vinculadas al ser humano.
identificadas en las primeras declaraciones de los derechos humanos. En esta se halla derecho a la propiedad, a la libertad, al honor, a la vida, la seguridad, a la libertad de expresión, entre otros. Derechos de segunda generación, la aparición del Estado social y son de naturaleza económica y laboral. Se halla el derecho a la huelga, al trabajo, la educación, a la salud, entre otros. Derechos de tercera generación. Tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo XX. Se orientan hacia la solidaridad con colectivos o etnias minoritarias, que son los derechos culturales y medioambientales, tales como conservación del patrimonio, la diversidad cultural o la protección del ecosistema. Y los derechos de cuarto nivel que fueron incluidos a lo último, que son desarrollos por el desarrollo tecnológico, las tecnologías de la información. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia de la Declaración de los Derechos Humanos. Como ya conocemos, a lo largo de la historia hemos podido, han habido pueblos o de pronto naciones que han sido reprimidas, de pronto por la etnia, el lugar donde nacieron, el idioma, etc. Tenemos varios ejemplos como lo que es la esclavitud durante el colonialismo. Inclusive cuando pensamos que los derechos humanos ya cumplen 73 años, desde que estos fueron declarados, aún existen maneras de esclavitud, aunque no se conocen o se conocen y las personas simplemente deciden ignorarlos. Por ejemplo, tenemos un modelo de esclavitud moderna que se encuentra bastante en lo que son las empresas grandes y en las empresas industriales. Hay varios ejemplos, por ejemplo, en los teléfonos hay un tipo de metal que se usa bastante para hacer los teléfonos celulares y tenemos ahí lamentablemente usan a niños pequeños para poder conseguir ese tipo de mineral. Ahora, dentro de la Declaración de Derechos Humanos tenemos algo muy importante y es que no solamente se encargó, como siempre, digamos que las personas estadounidenses o de pronto personas de primer mundo se encargaron de hacer estas cosas, sino que también fueron personas de distintas etnias, distintos grupos que tenían diferentes lenguas, idiomas, creencias. Ahora, los países que se encargan de defender los derechos humanos a su cabalidad, es decir, de manera literal, tenemos que recordar que hay muchos y que a pesar de que tenemos en la Declaración de Derechos Humanos tenemos 30 artículos que hablan de diferentes temas como la igualdad, ya que se busca siempre que haya equidad, igualdad de oportunidades para tanto hombres y mujeres para que se puedan desempeñar de la misma manera en lo que son diferentes campos como el campo laboral, en que las mujeres fueron durante muchos años dejadas a un lado y solamente podrían crecer los hombres. Y de hecho hace un año, 1 o 2, 3 años, si mal no recuerdo, hubo una persona de un organismo internacional que dijo ignorantemente que las mujeres no merecían ganar un sueldo elevado, sino que ellas debían siempre ganar menos que los hombres porque eran más pequeñas y eran más débiles. Entonces, son estas maneras de pensar que los derechos humanos quieren cambiar para poder darle igualdad, el libre disfrute de esos derechos a las personas. Y hay uno de esos derechos que dice que todo ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a ser libre, y también tenemos otra parte que dice que todo ser humano tiene libertad de creencias, es decir, que todo ser humano tiene la libertad, el libre albedrío de creer en lo que quiera, pero también tenemos que recordar que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro, es decir, que no podemos ser libres afectando a los otros de manera negativa. Ahora tenemos el artículo, el número 30, que es muy importante dentro de esta declaración, ya que habla de la tergiversación de estos derechos, es decir, que un grupo o un grupo de personas o una persona no puede ejercer tiranía en contra de otros usando los derechos humanos como ellos quieran, interpretándolo de la manera errónea. Y eso es una cosa muy importante, ya que
pueden haber grupos que tengan otras interpretaciones, que no sea la interpretación única que buscó la Declaración de los Derechos Humanos cuando fue hecha hace más de 72 años. Ahora mi compañero con lo siguiente. Yo le voy a hablar un poco qué son los derechos humanos. Independientemente de la discriminación o diferente o distinción de cualquier índole de la dignidad humana, es mundial, igual e inaliable, más allá que el criterio mismo de los derechos humanos son expresados y definidos en texto legal del Sistema Mundial de los Derechos Humanos. Bueno, de los derechos humanos es un archivo que marca un hito de narración de los derechos humanos primordiales que tiene que protegerse en el planeta completo. Fue traducido en más de 500 lenguajes o idiomas. La filosofía de los derechos humanos empezó a la ilustración del escrito del Testimonio Mundial de los Derechos Humanos en 1948. Está inspirado en el escrito del Testimonio de Derechos del Ser Humano y del Habitante de 1789. También le voy a hablar un poco sobre la historia de la declaración. Dice, la Asamblea revisó un proyecto de la Declaración sobre los Derechos Humanos y los Libertadores fundamentales y transmitió al Consejo Económico Social para que sometiera al análisis de la Comisión de los Derechos Humanos que Estado pudiera preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. También voy a hablar de un artículo que me pareció interesante, que es el artículo 4, que establece, que es sobre la esclavitud, que establece que nadie estará sometido a la esclavitud ni servidumbre a la esclavitud y trata de esclavos, prohibidos en todas sus formas. Bueno, esto quiere decir que en esos tiempos de esclavitud, bueno, como todos sabemos, esto ya viene desde mucho tiempo o desde años. Las personas eran esclavizadas, eran maltratadas y las trataban como se les daba la gana. Pero también lo vemos en la actualidad. O sea, ¿a qué me refiero con la actualidad? Por ejemplo, en la trata de blancas y en la trata de niños. Gracias. Bueno, algo más que debemos agregar sobre estos derechos humanos es que los derechos humanos también tratan de evitar lo que es el apartheid que sucedió en Estados Unidos, donde se discriminaban a las personas según su tipo de color, hubo lo que es una segregación y también ocurrieron lo que son los Jim Crow laws, que digamos que denigraban a las personas por el color de su piel. Encontrábamos lo que eran, por ejemplo, baños para gente de color, baños para gente blanca. Eso es lo que desean evitar en la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, que se segregue un grupo de personas que se limiten sus derechos o sean sus derechos vulnerados o que sean humilladas. Esto es más que todo la esencia de los derechos humanos que a través de los años han ido cambiando. Y muchas gracias por escuchar nuestra exposición. Bien, gracias. ¿Qué grupo seguiría, secretaria? Seguiría el grupo 5, 6 y 7, cualquiera de los tres. Grupo 5 entonces. Profesor, me vio con alguna compañera y dice que recién está ingresando, que la acepte mejor dicho. Listo, ya acepté. Vamos, grupo 5. Un momento, ingeniero, estamos encontrando las diapositivas para presentarlo. Vi la que está pidiendo grupo 5, dice. Ya voy a poner, a dar silencio.
Y la que se le escucha, cierra el micrófono. Un momento, licenciado, ya la coloca mi compañera la diapositiva. Buenas tardes, compañeros, profesor presente, ingeniero. Samuel Pazmiño, nuestro grupo es el grupo número 5 y nuestro tema es Derechos, Origen y Evolución Histórica de las Declaraciones Humanas. Y comenzamos. Compañera, por favor, la diapositiva. ¿Qué es un derecho? El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y orden de la sociedad en un momento determinado a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. Este sistema normativo, conocido como derecho, obliga a ver contemplado en la vida pública y privada de todas las personas y que pueden ser impuestos con carácter coercitivo, es decir, las instituciones y órganos destinados a ellos podrán hacer uso de la fuerza, como por ejemplo imposición de multas o sanciones por su correcta aplicación. Siguiente, mi compañero. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Mi tema es ¿cuál es el origen del derecho? El origen del derecho así se retoma necesariamente a los primeros intentos de conducir la sociedad agrícola de la humanidad, de la antigua, hacia un objetivo común garantizando la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas del Estado. En el momento en que se hizo indispensable delegar ciertas autoridades, caciques, reyes, chamanes, sacerdotes o poderes, cuál serían los alcances de su forma o sus métodos de la manera que fue establecida una de las costumbres, una de las maneras de hacer las cosas, que fue fundamental del nacimiento del derecho. Las primeras normas o leyes se ejercieron y perseveraron oralmente, y solo eran una forma breve de regir el intercambio o solventar posibles disputas en el trono de las propiedades o la violencia. Pero a medida de las sociedades se hizo más compleja y también se complejizaron las leyes, y surgió las necesidades de tener un escrito para conservar o siendo ya demasiadas complicadas para memorizarse. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué entendemos en un derecho en la actualidad? Iniciamos.
La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento está previsto de una sanción jurídica. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de la convivencia social, y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. ¿Qué son las declaraciones de los derechos humanos? También conocido como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual se proclamó el 10 de diciembre de 1948. Esto fue a raíz después de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un documento en el cual fueron firmados por varios representantes de varios países, en la cual sirve como un plan de acción global para la libertad y la igualdad de derechos de todas las personas en todos los lugares del planeta. Fue la primera vez en que los países acordaron libertades y derechos que merecen protección universal para todas las personas que vivan su vida en libertad, en igualdad y en dignidad. Los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos tiene un articulado de, valga la redundancia, de 30 artículos, los cuales contienen derechos y libertades, dentro de los cuales puedo mencionar varios artículos. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Méndez. El día de hoy me toca exponer cuáles son los 10 principales derechos humanos. Bueno, cabe recalcar que los derechos humanos son 30, pero vamos a reconocer los 10 principales que cada ser humano tiene que tenerlos en cuenta. El primero, que es el matrimonio y la familia, que toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia si así lo quiere. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos, tanto cuando están casados como cuando se separan. El segundo es la libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queremos creer y de tener una religión o cambiarla en sí. También tenemos el tercero, que es la libertad de expresión. Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas contra otras personas. El cuarto es el derecho de reunirnos en público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos de trabajo, ya sea compartir con ciertos tipos de personas para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos con grupos al que no queremos unirnos. El quinto es el derecho de la democracia, que hace partícipe de tomar parte en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir sus propios líderes. El sexto es la seguridad social, que todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica que si necesitamos enfermos o somos mayores. El séptimo son los derechos de los trabajadores. Todo adulto tiene el derecho de trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y unirse a un sindicato. El octavo es la comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho de una buena vida. Madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas, todos tienen el derecho de recibir buenos cuidados. El noveno es el derecho a la educación, que la educación es un derecho. La escuela primaria debería ser gratuita, deberíamos aprender acerca de las Naciones Unidas y sobre cómo llevarlas bien con los demás. Nuestros padres pueden elegir lo que queremos que aprendamos. Y el décimo derecho es el derecho de autor. Es el derecho de autor, que es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Todos tenemos el derecho a llevar nuestro propio modelo de vida y disfrutar de las cosas buenas que el arte, la ciencia y la enseñanza nos brindan. Gracias.
Bien, ¿qué pasó? Ya terminamos la diapositiva, La siguiente, la exposición del grupo 5, ya terminó. grupo 6. Economista. Dígame. La diva está en sala de espera, que lo deje entrar, pues. Ya Que se le cerró por fallos del internet. Ya le ingresé, ya ingresé. Dele. Economista, la DIV está en en el chat, ya, listo, ya. Ya ingresó. Dele, grupo 6. Economista, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿me pueden escuchar? Bueno, aló. ¿Aló? Sí, compañero. Claro, sí se escucha. Dele, dele. Ah, ya. Ya, ahora sí. ¿Cómo le va, economista? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Isaí Álvarez y somos el grupo 6. Bueno, el día de hoy rápidamente queremos hablar acerca de los derechos humanos, bueno, los hitos en la historia de los derechos humanos, el origen y demás. Bueno, prosigo. En este caso, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los derechos humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Bueno, como podemos notar en la imagen, vemos en este caso manos, se podría decir de distintos tonos o de distintos colores, que indican y quieren dar a entender en este caso, bueno, la igualdad, la equidad, de que todos tenemos derecho, bueno, a relacionarnos, ya que en otros países, ejemplo, en este caso los de raza negra están por separados. Entonces, bueno, prosigo. Bueno, los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. Por ejemplo, en el 539 a.C. está la conquista de Babilonia. Por ejemplo, también está lo que es la Carta Magna, la independencia de América, la Revolución Francesa, y además también está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, prosigo brevemente con lo que es el origen. Dice, la ONU aprobó en este caso el 10 de diciembre del año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos derechos humanos considerados como básicos en este caso. Bueno, a continuación mi compañero, el que le sigue. Buenas tardes, profesor. Disculpe, antes que todo pido perdón por el ruido, es que vecinos están en construcción y bueno, se me escapa de las manos. Bueno, a ver, voy a hablar sobre la continuación de mi compañero. Generalmente se considera que tiene su raíz en cultura occidental moderna. En el año 1222 se dio la Carta de Mandén. La Carta de Mandén consta de un preámbulo y 7 capítulos en los que proclaman la paz social en la diversidad del ser humano, la educación de personas, integridad de la patria, la seguridad alimentaria, la abolición de la esclavitud y libertad de expresión. Existen también, existen también quienes consideran que el occidente nunca ha creado ni la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía en los derechos humanos. Bueno, pues muy bien, como aquí mismo lo dicen, se consideraba que el occidente nunca dio un paso para lograr esto de aquí, pero sin embargo, en lo que relata la historia, lo tienen muy presente, como si fuera uno de los pioneros en esto. Bueno, la evolución histórica de los derechos. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad del occidente. Como decía, que siempre está presente el occidente, más sin embargo, en otros relatores dicen que nunca hizo nada. Hasta entonces, las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. Antecedentes remotos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a.C. Fue descubierto en 1872
y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Listo. A continuación, mi compañero Ronnie Suárez. Bien, buenas tardes, mi nombre es Ronnie Suárez. Mi tema de exposición, las revoluciones burguesas y la positivación de los derechos humanos. Las distintas culminaciones de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, hitos fundamentales del efecto pasó a la edad contemporánea. Representan el fin o el principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Si las revoluciones son el revulsivo que da lugar a la gestación de los derechos humanos, las diversas actas de nacimiento lo constituyen las declaraciones de derechos de las colonias estadounidenses. Siguiente diapositiva. Bien, la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, en 1946. Comenzó con un comité de redacción integrado por representantes de gran diversidad de países, claro que menos de los que son en la actualidad. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. Siguiente diapositiva. Fue la declaratoria resultado de la amarga experiencia vivida durante la Segunda Guerra Mundial. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que tenían como borrador, el inicial, fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, economista. Le voy a pedir disculpas porque yo recién me uno a este grupo. Ya le he comentado mi caso de que estuve hospitalizado, ¿no? Bien, ya una vez avisado, continuaremos con la exposición. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. Siga. Ok. De acuerdo a lo dispuesto en la declaración adoptada por el consenso de los 171 Estados reunidos en Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993 dice: todos los derechos humanos son universales, indivisibles e independientes. Están relacionados entre sí. Entonces, la universalidad, indivisibilidad e independencia son los pilares conceptuales en que trata de sustentarse el reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. La universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre. ¿Por qué? Porque estos son expresiones de la dignidad de todo individuo y por tanto deberían ser aceptados, respetados y garantizados por los estados, no importando el sistema político. A continuación, mi compañero. Continuando con la historia de la declaratoria, se dice que la Comisión de los Derechos Humanos está integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. También se dice que Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente de Estados Unidos, Franklin, presidió el Comité de Redacción de los Derechos Humanos. También esta versión fue definitiva y que fue redactada por René Cancy
y también fue integrada a la Comisión de Derechos Humanos que estaba seccionada en Ginebra. Los redactores, en febrero de 1947, un grupo formado por Leonor Roosevelt, Ben Chum y Charles Malik comenzó a redactar la Carta Internacional de los Derechos Humanos. También a raíz de esta carta, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos al presidente del Consejo Económico Social de fecha del 27 de marzo de 1947, de este comité de redacción fue ampliado. Luego estuvo integrado por los siguientes miembros de la Comisión de los Derechos Humanos, que fueron Australia, China, Chile, Francia, Líbano, Estados Unidos, Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gracias. Listo, niños. Bien, vamos a hacer el resumen rapidito. Vamos a definir primero lo que es un derecho. Estamos hablando de derechos humanos. El derecho es un conjunto de normas y principios con los que una sociedad determinada se rige. Hay sociedades que tienen ciertos derechos, hay sociedades que tienen otros derechos. Por eso se ha creado, desde 1948, realmente el 10 de diciembre de 1948 se creó la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para tener, como quien dice, un estándar, que todos cumplamos, en términos generales, los derechos humanos. De ahí que estos derechos humanos protegen ¿qué? Protegen la vida, protegen la integridad, protegen la seguridad jurídica, protegen la propiedad, protegen la dignidad y protegen la igualdad. Son los ámbitos en los que principalmente protegen los derechos humanos. Hay 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación, los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación tenemos los derechos de los pueblos. En la cuarta generación tenemos los derechos informáticos. En la primera generación tenemos el derecho a la vida, desde la concepción. No solamente al ser humano que no se le quita la vida, sino también, obviamente, a lo que es el aborto. Desde la concepción se protege la vida, por eso se prohíbe el aborto. Hay gente que está a favor del aborto, hay gente que estamos en contra, pero de acuerdo a los derechos humanos, la vida humana se protege desde la concepción. Al honor, todos tenemos derecho al honor. Nadie me puede decir, que eres corrupto, tienes que probarlo primero. Y no me puedes decir corrupto y dañar mi honor si no tienes pruebas. 3, a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal. Nosotros tenemos derecho a ser libres, a tener seguridad y a tener integridad personal. 4, a la libertad de expresión. Podemos decir lo que nos da la gana, depende. Podemos decir cualquier cosa siempre y cuando no violemos los derechos de otra persona. Porque podemos decir que esta persona es corrupta, cuando no tengo pruebas, estoy violando la honra de la otra persona. Podemos insultar a otra persona, estoy agrediendo su honra. Por lo tanto, estoy afectando un derecho de él. Por lo tanto, nuestra libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Libertad a elegir y ser elegido. Podemos ser candidatos si somos mayores de edad y podemos también votar en las elecciones para elegir a nuestros representantes. Libertad de petición, libertad de libre tránsito. Podemos ir por cualquier parte del país, por cualquier parte de Sudamérica. Aunque, como ya verán en la práctica, ciertos derechos son relativos. Usted no puede viajar a Estados Unidos porque no tiene visa. Pero sí puede viajar por Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, porque no necesita visa para ir a esos países. Es más, inclusive si usted va al Pacto Andino, que es Colombia,
Perú y Venezuela, usted puede ir solamente con la cédula, no necesita ni siquiera pasaporte. Derecho a la segunda generación. La segunda generación habla de derechos al trabajo, a un trabajo digno. Todos tenemos derecho a trabajar. Ustedes han visto ahora que están en las festividades, que están los metropolitanos controlando los informales. Ellos se quejan de que se está violando su derecho al trabajo. Sí, es verdad, hay un derecho al trabajo, pero el derecho termina donde comienza el derecho del otro. Están violando el derecho de las personas al libre tránsito, porque no se pueden ni pasar por esos lugares. Entonces, debe haber un orden y deben estar situados en ciertos espacios que la alcaldía está en la obligación de ayudarlos a que ellos consigan esos espacios para poder vender. Derechos a la educación, que todos tenemos derecho a estudiar y en Ecuador es de forma gratuita. Yo por ahí un amigo que es neoliberal, que tiene plata, porque los que tienen plata piensan como ricos y algunos pobres también piensan como ricos, se creen millonarios y creen que la derecha es la que les va a dar dinero. Él decía que él no iba a los hospitales porque él tiene plata, que para qué no los usa, entonces ¿por qué pagan impuestos si yo no voy al hospital? Bueno, los ricos pagan impuestos precisamente como un gesto de solidaridad con los pobres, para que los pobres tengan salud gratuita. Yo le decía, si tú tienes para ir a una clínica privada, anda, chévere, te felicito. Pero los pobres no tienen, por eso es que tiene que haber un servicio público, y para eso son tus impuestos. Si tú quieres no ir a una escuela pública, anda a la privada, lleva a tus hijos a la privada. Pero si tú quieres, teniendo plata, puedes ir a la pública, no hay ningún problema. Tienes todo el derecho a ir a la pública, así tengas plata. 3, derecho a la salud gratuita. Ahora no hay ni medicinas en los hospitales. Claro, pero el gobierno de Correa es el peor. Pero ahora no hay ni medicina. Y la gente ni se queja. Porque la prensa, como no se queja, antes la prensa se quejaba por cualquier cosa. Y ahora le solapan a este gobierno. 4, la protección, tenemos derecho a la protección y a la asistencia de menores de familia. Y es más, los grupos menores de familia, los grupos de los niños, los jóvenes adolescentes, son considerados grupos de riesgo, grupos de atención prioritaria. Tercera generación tiene derecho al desarrollo, derecho a la autoestima, derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho al medio ambiente y derecho a la paz. De hecho, en la Constitución de 2008, la Constitución de Correa, se aprobó leyes donde había derecho a la Pachamama, en favor del ambiente y cuidado del ambiente. Que es algo muy importante en nuestros días. Bien, vamos a ver unos cuantos artículos, no vamos a ver todos porque se nos es tiempo. Entre los más importantes, los derechos humanos están. El 1, los seres humanos tienen derecho a nacer libres. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada. No hay distinción basada en la situación política. Toda persona tiene derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca su personalidad jurídica. Nadie será sometido a torturas. Nadie puede ser arbitrariamente detenido ni desterrado. Por ejemplo, si tú estás presa, te tienen que apresar por una orden de aprehensión. Si no, estás ilegalmente detenido. Salvo el caso de la fragancia. ¿Qué es la fragancia? Cuando, por ejemplo, alguien se va a robar un celular y sale corriendo y lo atrapa el policía, eso es fragancia. En el acto, en el momento. Por lo tanto, ahí va a un tribunal de fragancia que lo declaran en prisión preventiva hasta el juicio. Pero toda persona no puede ser arbitrariamente detenida. Toda persona tiene derecho a circular libremente por el país, por la ciudad. Toda persona tiene derecho a salir a cualquier país. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Si tú naciste en Ecuador, eres ecuatoriano. Naciste en Perú, peruano. En Argentina, argentino. Pero puedes adquirir una doble nacionalidad, que así te permite la ley. Por ejemplo, Quito Díaz, Mateo Yola son argentinos, se han nacionalizado ecuatorianos, tienen la doble nacionalidad. Son ecuatorianos y son argentinos. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual. Y toda persona tiene derecho a libre pensamiento, conciencia y religión. Nadie te puede obligar a ser de derecha o ser de izquierda.
y nadie te puede obligar a ser evangelista o ser católico. Bien, ¿alguna pregunta de los derechos humanos? Lo más importante. Una consulta, economista, con respecto a la doble nacionalidad que usted indicó. En otros países, con respecto a la doble nacionalidad que usted indicó, usted indica que, por ejemplo, con respecto a con el ejemplo que puso Quito Díaz, Matías Oyola en este caso, pero eso en otros países también aplica. Claro, de hecho, los que van a España, cuando están allá, pueden pedir la nacionalidad española. Hay ciertos requisitos, ¿no? Así como aquí, que tenga varios años trabajando, que tenga una esposa o hijos nacidos allá, igual que en Estados Unidos. Hay muchos que se van migrando, que se van informales, ilegales, y después piden la nacionalidad, ya están trabajando tiempo ahí, y aplican, cumplen con la ley, y se nacionalizan estadounidenses. O sea, usted tiene que llevar un proceso para adquirir la nacionalidad. Que eso es un poco más distinto de lo que es para viajar. Por ejemplo, usted puede ir a Estados Unidos y regresar si tiene visa. Pero usted puede ir a Argentina sin visa y regresa. De hecho, yo he viajado a Argentina, he viajado a Perú, he viajado a Colombia, a Venezuela, y he regresado sin tener nacionalidad. Eso es lo que se llama visa de turismo, o sea, el libre transitar por el mundo, que con solo viajar por turismo usted puede ir a un país. Luego tendrá que ver si es que cumple con los requisitos y pide nacionalizar para poder usted ser ese ciudadano de ese país, si a usted le gusta ese país. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Álvarez. Isaí, dígalo. No, a eso nomás quería saber. Le agradezco mucho, economista. Listo. ¿Alguien más? Bien. Entrando un poco en polémica, imagínense la parte de derecho a la vida, ¿no? Ahorita con tanta delincuencia que hay, que no se respeta el derecho a la vida, o también con el aborto. Indistintamente de la gente que estemos a favor, estemos en contra del aborto, los derechos humanos hablan del respeto a la vida en todo, desde su concepción. Entonces, de acuerdo a esa teoría, no hay oportunidad de abortar, indistintamente de si fue violada o no, que por lo general eso es conversable, en último de los casos, o comprensible que se pida, pero en cambio los abortos así porque sí, no está bien. Es atentar contra un ser humano que está indefenso y que estamos privando de vivir, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, eso de que toda persona tiene derecho a la vida, por ejemplo, una vez yo escuchaba que unos abogados hablaban así de que tenían que defender un caso o algo así, de que un señor quería practicarse la eutanasia por un cáncer. Y le decían que no lo haga, el otro abogado le decía, no lo haga, no lo defienda, porque la familia le puede poner, o sea, le puede, con otro abogado, con ese derecho, el derecho a la vida. Y de ahí él podía perder su licencia de abogado, le decía. Claro, lo que pasa es que eso es muy delicado, porque un derecho no puede violar otro derecho. Entonces, como te decía, tú tienes derecho al trabajo. Sí, pero no por eso yo voy a trabajar al lado de tu casa, a subir en alto volumen, a quitar el derecho a la privacidad tuya. Yo tengo derecho a libre transitar, pero no por eso yo puedo entrar a tu casa, ya porque la puerta está abierta, yo entro. Es que yo puedo ir por todos lados, tengo libre transitar. Sí, libre transitar por la parte pública, pero hay la propiedad privada, donde ahí ya se acaba mi derecho. Ya es el derecho del dueño de casa, si me recibe o no me recibe en esa casa. O sea, hay que tener esa distinción, que los derechos no son absolutos, ¿no? O sea, son relativos también de acuerdo a que no viole otro derecho que también tienen los seres humanos. Entonces, el derecho a la vida es un derecho que debe ser respetado de todos. Pero si él quería aplicarse la eutanasia, hay un ejemplo acá un poco en Colombia que se ve en la televisión. Ellos están atentando contra su propio derecho, por eso es que tiene que ser aprobado por una corte, por las leyes. No es tan fácil que él haga eso. ¿Tiene alguna otra pregunta? Por eso, mister, también existe la ley. O sea, como todo ciudadano es un ser de deberes y derechos. Al tener derechos, también tiene que ver una ordenadora de la sociedad. Así como usted dice, puedo tener derecho de transitar, pero en sí yo no puedo entrar a un domicilio y hacer lo que yo quiera. Entonces, por eso también hay leyes.
no que encuentren, sino como que le dan un orden o le dan una correcta... Claro, le dan una correcta ruta, guía, ¿no? O sea, definitivamente, si no estuviéramos con las leyes, no hubiera las leyes, imagínense qué hicieran. Si así con leyes hay tanto problema, tanta delincuencia, tanta cosa, imagínense si no hubieran leyes. O sea, fuera terrible, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo, niños. Recuerden que hay deberes, actividades que todavía tienen que hacer. Deber 1 yo creo que ya terminó. Video 1, perdón. Video 2 ya les toca. Ya entramos a la segunda unidad donde tienen que hacer el video 3. Y tienen que hacer otras actividades que están ahí. Hay una actividad, el deber de los presidentes del año 79 a la fecha. También tienen que hacerlo a mano, subirlo en PDF. Así que no se olviden hacer esa actividad y no se olviden hacer el glosario, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta, es sobre el Word. Ya. Ya, específicamente en el Word, ¿tenemos solamente que citar la bibliografía o tenemos que hacer aplicación de normas APA? Es porque en nuestro grupo... Solo bibliografía. Ya, solo la bibliografía, es por eso nada más. Listo, gracias, ingeniero. Es para... Yo no he mandado nada a la computadora, por si acaso. Yo lo he mandado. No, pero es que cuando hacemos la investigación están aplicando las normas APA, entonces eso nos toma un poco más de tiempo y a veces pueden haber pequeñas discusiones entre personas de nuestro grupo. No califico yo eso, pero si quiero lo puedo hacer, pero si no, no pasa nada. Ya, listo, gracias. Un placer, nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere, un abrazo, tengan un lindo fin de semana. Pasen bien. Igualmente. Igualmente.